Qué bueno que se encuentran con nosotros en esta conmemoración de los 20 años de la fundación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y ahora en el marco de la Feria Virtual del Libro de la UACM 2021, Juan José Reyes. Dejamos los micrófonos con la rectora Tania Rodríguez. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes otra vez a todos. Estamos en el marco de la Feria del Libro. ¿Qué mejor manera de iniciar nuestros festejos que con una fiesta de la cultura, de la reflexión, del compartir de conocimientos? Esta mesa que preparamos el día de hoy, tenemos dos invitados que por supuesto son respetados, queridos y son parte de la historia de nuestra universidad profundamente. En principio, tenemos las palabras del doctor Enrique Dussel, quien fuera rector interino de nuestra universidad. Como le gustaba decir cuando asumió la rectoría en marzo de 2013, el doctor Dussel dijo entonces que era un rectorado interino y más bien siempre dijo itinerante, de paso, pues vengo para irme y no para quedarme. Y sin embargo, doctor Dussel, usted se ha quedado siempre con nosotros, siempre ha formado parte de nuestra historia, ha sido maestro de muchos de nosotros. Su obra y su fuerza ética nos ha dado guía y nos ha acompañado tal vez en los momentos más duros de nuestra universidad. Es decir, de itinerante nada ha tenido su presencia en la universidad. Usted se queda con nosotros y está presente en nuestra historia. Me alegra mucho tener sus palabras el día de hoy y esta mesa con motivo de agradecer todo lo que hizo por nosotros. En un momento, como decía yo, tal vez el momento más duro por el que nuestra joven universidad ha pasado. Gracias, doctor, por ser un referente ético. Gracias por su compromiso. Gracias por su gran solidaridad. Escuchemos al doctor Enrique Dussel, exrector de nuestra universidad. ¿Qué significa para mí la Universidad Autónoma de la Ciudad de México? Y significa un año entero, porque no hice más que la gestión de la universidad y prácticamente dejé mis cursos y a estudiar y a escribir. Puedo decir, entregué un año de mi vida a la universidad, porque los estudiantes y un buen grupo de profesores me pidieron si pudiera hacer ese trabajo que nunca había hecho de gestión universitaria, porque soy más bien un investigador y un filósofo que piensa la realidad y está comprometida con ello, pero que nunca había realmente asumido las funciones burocráticas. En toda mi vida nunca fui secretario administrativo en alguna función que no fuera la investigación y sobre todo escribir. Y por eso he publicado muchas obras que están en mi página, que pueden ser leídas porque todas están abiertas a que puedan ser bajadas gratis para su lectura.
Yo me autointerpreto un intelectual orgánico de un proceso cultural y político en América Latina y en México en particular. De manera que cuando me pidieron colaborar con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que estaba en una horrible crisis, a punto que podría haber quizás tenido que cerrar sus fuentes, porque realmente habían llegado a una situación imposible que se desviaba de su sentido original de ser una universidad abierta a un tipo de estudiante que por lo general no entra a la universidad y por lo tanto era un servicio a la Ciudad de México muy interesante y al país un nuevo tipo de universidad. Cuando lo acepté, lo hice con el espíritu de retribuir lo mucho que México hizo en mi vida y me dio, y por lo tanto era como una especie de pago y al mismo tiempo de agradecimiento de lo que me había dado México en 40 años de docencia universitaria, donde yo aproveché y he formado casi o tenido contacto con más de 10,000 estudiantes en mis 40 años de maestro. Era una tarea completamente distinta. Me acuerdo cuando tuve que enfrentar a toda la comunidad en un discurso que había más de 1,000 participantes, estudiantes y profesores, y gritaban hurras y demás. Dije que mi propósito era actuar de tal manera que la función del rector desapareciera casi y fuera asumida por la comunidad, por su consejo y por los estudiantes, para que estos pudieran continuar después que yo cumpliera con la función. Estaban tomados muchos planteles, en alguno de ellos llegué yo pues en mi auto, en mi autito, solo, sin guardaespaldas, y me esperaba toda una cantidad de gente que decía fuera Dussel. No me querían y entonces yo los enfrenté cuerpo a cuerpo, diríamos, extendiendo mi mano y diciendo vamos a empezar una nueva etapa, pero algunos muy enojados ni la mano me dieron y yo me tuve que abrir camino entre los estudiantes que estaban en contra de mi posición porque estaban las cosas muy divididas, pero yo entré solito, los enfrenté, dialogamos, discutimos y no hubo más problemas. No me tomaron un solo plantel durante ese año y eso que la universidad estaba despedazada porque muchos planteles estaban tomados por un grupo o por otro, se disolvió y yo extendí mi mano y pude hacer un año de trabajo. Si no logramos tanto fue porque había muchas antiguas tradiciones y grupos que impedían el llegar a más frutos, porque la universidad podría haber logrado avanzar mucho más ese año, pero surgieron grupos de profesores que por ciertos intereses personales
ponían trabas y hicieron que no pudiese crecer. Porque yo me propuse no solo mejorar todo lo que existía y aún crecer con un otro campo en Milpa Alta, sino yo pensaba lanzar un gran sistema de enseñanza a distancia, con el cual la universidad hubiera tenido muchos miles de estudiantes más que los que tiene hasta ahora. De tal manera que el año que estuve como rector fue un año de reorganización de la universidad, estabilización de los proyectos, aumento en 30% del presupuesto de la universidad de ese solo año, lo cual pues va a servir después para poder hacer obras, y la universidad quedó establecida de tal manera que se pudo elegir el nuevo rector ya según la ley y según los estatutos de la universidad, y estabilizarla para comenzar a crecer, que es lo que yo había pensado. El tema justamente de la eficiencia terminal fue una espada de Damocles que la universidad tenía con respecto a aquellos que pensaban que no se justificaba una universidad. Y justamente por eso yo encaré el tema de hacer que la universidad fuera como dual, una de presencia, que es más difícil por el tipo de alumno que viene de grupos populares y con mayor dificultad, y en cambio el efecto nacional que permite la enseñanza a distancia. La enseñanza a distancia complementaría una mayor eficiencia terminal y al mismo tiempo una mayor utilización de los recursos, de tal manera que se podría lograr una eficiencia 10% de lo que costaría un alumno con enseñanza presencial, pero organizada de una manera realmente de nivel que no se logró y que había posibilidad, pero tenía sus costos. Y no se eligió gastar un poco para tener mayor eficiencia terminal y estar en todo el país por un proyecto más egoísta, diría yo, de continuar con la enseñanza presencial más costosa para los tipos de alumnos que había sido fundada la universidad, que eran grupos que procedían de los grupos más populares. En el caso de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, yo creo que para que se pueda llevar a cabo el proyecto de estar presente en los grupos populares que tienen mayor dificultades para llegar a las universidades ya de prestigio, pero al mismo tiempo de larga tradición, como la UNAM, yo creo que en el futuro, y aprovechando la experiencia de la pandemia, debe darse a la universidad un gran andamiaje, estructuración de la enseñanza a distancia. La enseñanza a distancia no es todavía utilizada en el país de manera eficaz, con tipos
de instrumentos pedagógicos que funcionen a nivel a distancia, donde cada alumno, cada participante pueda ser seguido, aunque sean miles, seguidos personalmente, no con un aumento exagerado de personal, sino por herramientas, instrumentos que nos da la enseñanza a distancia, las lecturas y también una cierta presencia en la enseñanza en los fines de semana, viernes, sábado, donde el alumno puede reunirse en distintos lugares para tener una cierta presencia, pero debe aumentarse y pensarse seriamente en la eficacia de la enseñanza a distancia, por una parte, y por otra, un cambio intrínseco de la enseñanza que deje de ser eurocéntrica y colonial y pueda ser realmente latinoamericana y mexicana. Y al mismo tiempo entonces piense desde sus propias tradiciones y desde sus propias experiencias. Nuestros maestros todavía guardan una exagerada formación eurocéntrica, enseñando cosas que se pueden enseñar y son útiles en Estados Unidos o Europa, pero no tanto en América Latina y menos para los alumnos que se quiere tener en el campo más popular. Y eso supone, claro, modificar cosas que aún no se han realizado. Por ejemplo, el hecho de que la universidad tenga en la introducción de sus alumnos la prueba de entrada sea lanzada a la suerte. Eso nos impide el tener primero un diálogo con todos los que pretenden ser alumnos y elegir aquellos que tienen más conciencia social y mayor responsabilidad. Y entre ellos, entonces, ejercer un sorteo, pero no abrir el sorteo en primera instancia, porque entra mucha gente que lo que quiere es un título para aumentar su salario en su trabajo. No, tendríamos que hacer de 10.000 que piensan entrar un diálogo personal con cada uno, elegir los mejores de esos 10.000 que fueran 3.000 y luego entre ellos se sortean los que entran. Y ya tendríamos un primer clivage, un primer modo de saber que el alumnado que tenemos es un alumnado disponible y dispuesto a, cuando saque el título, esté al servicio del pueblo y no en cambio que se sirva del título para una promoción personal. Y en ese caso repetimos el modelo de las demás universidades. Eso está todavía por delante, hay que lograrlo, siempre ha sido dificultoso, pero yo espero que ahora, gracias a la experiencia de la pandemia, podamos dar un paso en ese sentido y normalizar la pandemia y profundizar su experiencia para incorporarla a la manera cotidiana de realizar la universidad por cursos hechos bien y grabados, pero al mismo tiempo hacer los cursos presenciales y guardar también
memoria de esos cursos presenciales. Tenemos que hacer un cierto gasto en la tecnología cibernética para entonces los cursos estar auxiliados por instrumentos de Internet y electrónicos que hagan más eficiente la enseñanza. Como rector, yo estaba todos los días con la puerta abierta y al mismo tiempo en contacto con alumnos y con profesores, sentándome en todas las reuniones, gastando cientos de horas full time. No podía dejarme a otra cosa, a escribir ni a estudiar como rector y como autoridad para que la comunidad creciera en unidad y en sentido comunitario. Superar el egoísmo del que hace lo posible de participar lo mínimo para continuar su proyecto personal. Los profesores deberían integrarse de manera generosa y dedicados plenamente a la enseñanza, al contacto con los alumnos y tener sus puertas abiertas desde el rector para abajo. Y entonces yo dije cuando llegué como rector, yo voy a trabajar para disolver el rectorado. Puedo decir, para no aparecer como rector, sino como el promotor de todas las actividades. Y por eso me interesó mucho un trato personal y simpático desde los empleados de limpieza hasta los colegas de mayor nivel. Hacer una comunidad que esté al servicio de los estudiantes que responsablemente tomen la gran ventaja o la gran posibilidad que le da el Estado de una universidad gratuita, no para que el día de mañana aumenten su salario, sino para aprender a servir al pueblo. Entonces, la enseñanza es un servicio que hace un profesor y el egresado de la facultad no piensa sobre todo en la eminencia, sino en la posibilidad de servicio a la comunidad, lo que no está para nada con ser contrario a la eminencia. Podemos tener excelencia, pero al mismo tiempo y sobre todo estando al servicio. Yo dije, yo pienso que ser rector es escuchar a los alumnos y a los profesores y estar a su servicio. Y así como lo tiene que estar el rector, tienen que estar los miembros de la administración, tiene que estar el claustro de profesores, pero también tienen que estar los alumnos con respecto a sus otros compañeros. Una comunidad de servicio en vista del desarrollo de nuestro pueblo, que en su mayoría sigue siendo pobre y que hay que ayudarlo a que pueda emerger en una situación más realizada, feliz, de vida, que por lo general la minoría de los mexicanos logran
vivir una vida que se viva al nivel de las posibilidades de la civilización en este momento. Muchas gracias, doctor Dussel, por sus palabras, por su compromiso, por este servicio que lo brindó y que valoramos, reconocemos y siempre vamos a agradecer. Efectivamente, nuestra universidad, su modelo de gobierno, pone en el centro a la comunidad universitaria. La pone a través de su representación en el Consejo Universitario. Es por ello que es el máximo órgano de gobierno, porque representa la pluralidad, la libertad, las diferencias y que pueden convivir en el marco de un proyecto universitario. Ese es el sentido profundo de una universidad democrática, abierta, humana, como es la nuestra. Muchas gracias, doctor Dussel. En segundo término, me honra, me alegra, incluso diría que me conmueve mucho presentar las palabras del ingeniero Manuel Pérez Rocha, nuestro rector fundador. Gracias, ingeniero, por este atrevimiento enorme de proponer una universidad como la nuestra, en tiempos en los cuales efectivamente la lógica de los privilegios, el discurso de la excelencia y la lógica exclusivamente del mérito que excluye estaba y era rampante en nuestra sociedad. Y usted fue capaz de poner en la mesa valores, principios que hasta hoy nos acompañan y que nos llenan de alegría. Es usted un constructor de instituciones públicas, la educación superior de este país, la universidad como idea, le debe mucho a su trabajo y a su inteligencia. Muchas gracias, querido don Manuel, ingeniero, por este trabajo de vida. La UACM, sin lugar a dudas, pone en el centro de su proyecto universitario buena parte de las reflexiones que yo diría en este país y en América Latina hay en la universidad. La noción de autonomía como un principio fuerte que rige nuestra vida. La idea de comunidad académica, conformada fundamentalmente por profesores, estudiantes, en una lógica de convivencia y de confluencia alrededor del saber, del conocimiento, de la verdad. La idea de la pluralidad, de la libertad de pensamiento, de la crítica. Eso está en el fondo de nuestro modelo universitario y eso es parte de las propuestas que usted ha hecho. Sin lugar a duda, otra idea central que nos importa retomar, repensar, es la noción de certificación de conocimientos. La distinción entre la función formativa libre del conocimiento que las universidades cumplimos y por otra parte la enorme responsabilidad que tenemos en la emisión de títulos y certificados, que como dice nuestra ley, tienen que ser de la más alta calidad. En ese trabajo estamos toda esta comunidad universitaria a lo largo de 20 años y es tarea repensar y pensar cómo fortalecer todas nuestras actividades en los próximos 20 años por venir. En este sentido, agradezco de antemano y anuncio que acompañados de la inteligencia, de la fuerza ética, de nuestros queridos exrectores, impulsaremos dos proyectos académicos que serán importantes. Por un lado, retomaremos el trabajo en la Cátedra Dussel. Muy próximamente presentaremos un programa que el propio doctor Dussel está terminando de armar, una iniciativa que debo decir fue apoyada siempre por estudiantes y profesores de nuestra universidad y que seguramente nos permitirá pensar la ética, la filosofía, la política y la estética, según nos plantea el doctor Dussel.
pero con el acompañamiento del ingeniero Manuel Pérez Rocha, pondremos en el centro algo que es a todas luces urgente y necesario como un acto de madurez, que es repensar nuestro proyecto universitario y al tiempo pensar la universidad, nuestra universidad y la idea de universidad. Próximamente plantearemos a la comunidad universitaria un coloquio y un foro justamente para debatir juntos hacia dónde caminar en los años por venir, cómo hacemos los balances del trabajo hecho y cómo marcamos los horizontes y las rutas de trabajo. Muchas gracias de nueva cuenta, ingeniero Pérez Rocha, por sumar a esta iniciativa, que es sin duda necesaria en este tiempo. Solo me resta agradecer enormemente sus palabras y decir a la comunidad universitaria que creo y me parece que todos lo sentimos, es para nosotros un gusto que usted haya sido nuestro rector fundador. Le agradecemos mucho y siempre es parte de nosotros. Muchas gracias, don Manuel. Escuchamos sus palabras. Fue a fines del año 2000 y fue un poco accidental porque en una mesa redonda me encontré con la maestra Barros, amiga de hace muchos años y dedicada a la educación, y me preguntó que qué estaba haciendo yo. Le comenté que estaba poniendo en marcha una preparatoria en Iztapalapa. Ella se interesó, ella fue directora del Colegio Madrid muchos años. Y la invité a que conociera la preparatoria Iztapalapa. Fue, se enamoró del proyecto y de regreso me dijo que ella estaba colaborando con López Obrador en su campaña para la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal o de la Ciudad de México ya entonces. Y que le interesaba mucho que López Obrador conociera ese proyecto. Entonces nos reunió, yo no conocía a López Obrador, nos reunió, le planteé el proyecto y él me dijo de golpe, me dijo, ¿tú me ayudarías a poner en marcha 16 preparatorias como esa, una por delegación? Pues sí, dije, pues con mucho gusto, claro que sí. Y además una universidad. Ah, caray, le dije, ¿cómo está? Además una universidad. Sí, una universidad, todo eso vamos a echar a andar. Bueno, le dije, pues con mucho gusto. Yo pensé que ahí había terminado ya el asunto, pero unos días después me llamó y me dijo, quiero ratificarte mi interés en que me ayudes en esos proyectos. Y entonces comenzamos a tener pláticas y así fue como me involucré. A principios del año siguiente, de 2001, él constituyó un consejo asesor, emitió el decreto de creación de la universidad y me incorporó en ese consejo asesor de la universidad. Y así fue como yo me puse a trabajar en este proyecto. El asunto es fundamental porque tiene que ver con los antivalores que dominan a la sociedad mundial hoy en día. La competencia, el supuesto mérito, la meritocracia, ¿no? Es lo que domina la ideología del mundo hoy en día en muchos campos, entre ellos también el educativo. Entonces me parecía que era fundamental dejar definido de una manera muy clara el objetivo, el propósito, la orientación que tendría la universidad. La universidad se manifiesta como una institución no competitiva, por una parte, exacto, para confrontar los antivalores que dominan a la sociedad, pero también lo hace de una manera práctica, porque sería ridículo que una institución reciente y puesta en marcha de una manera tan eh, precipitada, digamos, se pusiera a competir con otras instituciones UNAM, como el Politécnico, con la misma UAM, que introdujo muchas innovaciones en nuestro sistema de educación superior. Entonces, por esas dos razones era indispensable dejar claramente sentado que no nacía para competir y que no teníamos interés en que nos estuvieran comparando con otras instituciones.
Entonces, yo sigo convencido de que la salvación de la humanidad está en abandonar precisamente el afán de competencia, de rivalidad, y asumir plenamente una línea de pensamiento y de trabajo sustentados en la cooperación, en la fraternidad, en la igualdad. Porque otro de los vicios ideológicos anticulturales que dominan a nuestra sociedad es una valoración perversa del conocimiento y de la cultura. Se les valora porque rinden frutos económicos, financieros, monetarios. La educación muchas veces, particularmente la educación superior, se define como una función dedicada a resolver problemas económicos, los problemas del desempleo, los problemas de la tecnología, los problemas de, en fin, qué sé yo. Pues no, realmente lo que es urgente es rescatar una institución que se dedique con toda seriedad y con profundidad a trabajar la cultura en su sentido más amplio. La cultura en el sentido del desarrollo de las amplias facultades humanas, de los valores morales, los valores estéticos y no solamente los valores económicos. Entonces, por eso me parecía que era fundamental también dejar definido que la función de la universidad es la cultura, no es el formar recursos humanos para las empresas. Esta es una perversión que degrada a los seres humanos, concretamente a los universitarios, a carne de cañón para el capital, para las grandes empresas. Es una perversión de los fines de la educación que se acentuó en nuestro país desde principios de los años 40 del siglo pasado, con todas las políticas que promovió Ávila Camacho, cuando la educación, desde la perspectiva de muchos educadores, filósofos y pensadores mexicanos, durante las décadas anteriores, incluso desde mediados del siglo XIX, tiene otra perspectiva. La educación tiene una función esencialmente humanista y cultural. Entonces, por eso me parece que también era fundamental que quedara definida esa como la función de la universidad. Una de las preocupaciones de López Obrador era que había amplios sectores, zonas de la ciudad que no tenían atención educativa y mucho menos atención de educación universitaria. Y por esto fue que hubo el empeño de construir los planteles, de asentar los planteles en zonas que lo estaban requiriendo. Claro, en función de los recursos. Apenas se pudo atender una mínima cantidad, pero el propósito era ese precisamente. Y llevar a esos centros, a esos lugares, una educación entendida, como le he dicho, una educación que tiene una función esencialmente cultural. Había jóvenes y no tan jóvenes, muy entusiastas entre los estudiantes y no tan jóvenes entre los que se incorporaron como maestros y como funcionarios, pues, colaboradores de la universidad, que se incorporaron con un enorme entusiasmo. Pero hubo también quienes incluso se tuvieron que separar porque se acercaban con otras pretensiones, ¿no? Y se descorazonaban porque pues no veían ahí la oportunidad de obtener los beneficios que aspiraban. Hubo muchísimos que se acercaron pues realmente con el afán de iniciar una carrera político universitaria, digamos, o política, ¿no? De hecho, estoy recordando algunas personas que se acercaron y que hoy en día son altos funcionarios o son diputados, etcétera, ¿no? Bueno, pues ese es su lugar, pero su lugar no era la universidad. Entonces, esas son algunas dificultades, pero fue una generación muy entusiasta en general. Tuvimos la oportunidad de
hablar efectivamente con una buena cantidad de ellos. Personalmente le dediqué horas y horas, cientos de horas, a hablar y a exponer los propósitos del proyecto, y creo que logramos formar un cuerpo bastante consolidado y de muy buen nivel. Yo creo que es indispensable seguir luchando, batallando en esa dirección, por supuesto que sí. Y lo que se necesita para avanzar es precisamente un análisis muy cuidadoso de la situación y de cuáles pueden ser los factores que están determinando pues las limitaciones en el logro de esos propósitos. Hay que ser muy objetivos y plantearse metas razonables. No podemos pretender que todos los estudiantes de la universidad participen en el gobierno de la misma, ni siquiera que todos los profesores participen en el gobierno de la misma. En el caso de los estudiantes, pues hay muchos, sin duda, que están agobiados por sus tareas laborales, del estudio, compromisos familiares, etcétera, y que su participación en el gobierno de la universidad tiene que ser necesariamente muy limitada. Los profesores están contratados, la mayor parte de ellos, o estaban, tengo entendido que ahora ya han incorporado muchos profesores por horas, pero la mayor parte de los profesores están contratados de tiempo completo. Y en ese tiempo completo está previsto precisamente el que se dediquen a la docencia, a la investigación, a la difusión y al gobierno de la institución. O sea, es un trabajo remunerado, se les está remunerando por participar en el trabajo de la institución y deben de reservar una porción razonable de su carga de trabajo semanal o mensual, lo que sea, a participar en el gobierno de la institución. Cada quien en función de diversas circunstancias, en función de sus propios proyectos académicos que pueden estar requiriendo más dedicación o menos, etcétera, etcétera. Pero los profesores indudablemente que deben de ser conscientes de que es una responsabilidad universitaria y una responsabilidad laboral el participar en la administración, el gobierno de la institución. Ahora bien, no me parece que ese fuera el camino idóneo para fomentar la participación, el hacerles un llamado a su responsabilidad laboral. Yo creo que lo fundamental está en trabajar muy intensamente con los profesores y con los estudiantes en la discusión y el análisis del proyecto de la UACM y de la trascendencia que tiene y de cómo precisamente el trabajo colegiado y la administración, la dirección, el gobierno colegiado de la universidad son parte esencial de ese proyecto. El crecimiento de la universidad tiene que ser cuidadoso. Durante el tiempo que estuve ahí en la universidad, me pareció que era indispensable acelerar el paso, precisamente para que la institución sobreviviera. Si la institución no hubiera tenido las dimensiones que tenía en el momento en que Marcelo Ebrard tomó la jefatura de la ciudad, pues probablemente lo hubieran desaparecido y lo hubieran convertido en alguna otra cosa. Pero dadas las dimensiones era imposible. Y no solamente las dimensiones, sino el compromiso, la vocación, la decisión de la comunidad universitaria de defender su proyecto. Eso fue lo que impidió el que desapareciera, porque podría haber desaparecido. La cuestión del número es importante, pero también hay que tener en cuenta que en la ciudad hay una enorme cantidad de carencias y que el que se dedique una parte importante a la universidad, porque es importante la parte que se le dedica, y se le dediquen otros recursos a otros proyectos, de otras necesidades, no debe verse mal. Más bien lo que habría que hacer es buscar cómo integrar a la universidad en esos otros muchos proyectos que se dan en la ciudad. No necesariamente lo que tiene que hacer la universidad es seguir creciendo y expandiéndose sin límite. Lo que tiene que hacer es desarrollar con mayor fuerza
su intervención, su participación, su acción en la vida de la ciudad. Eso es lo que me parece que es fundamental. Y es sorprendente que la universidad haya logrado pasar de un presupuesto de 24 millones de pesos a un inicio a un presupuesto de 1,000 y pico de millones de pesos en menos de 10 años. Y a partir de la experiencia y la motivación que me generó el contacto con los maestros de la coordinadora, publiqué recientemente un libro que se llama Motivaciones y Valores de la Educación, y en donde se plantea precisamente esta distinción clarísima entre una educación concebida como algo pragmático para obtener un beneficio personal válido, por supuesto, ¿no? Pero limitada a eso, o la educación concebida como una tarea trascendente en la formación de los seres humanos y del desarrollo de sus propias vidas. Ese libro lo publicó la editorial Planeta, no se ha difundido mucho, la propia editorial no lo ha difundido, no sé por qué razones, no hizo ninguna presentación ni nada, pero está constituido su mayor parte por artículos que publiqué en la jornada. Y repito, ahí lo que hago es precisamente transmitir el entusiasmo y el optimismo de muchísimos maestros por construir una educación con esta orientación que nosotros queremos. Yo soy optimista a este respecto, ¿sí? Y diría lo que deseo. Lo que desearía es efectivamente lo que acabo de decir, que tenga una participación creciente en la vida de la ciudad. Una participación que no necesariamente puede ser la construcción de más aulas y más planteles, sino una participación en la vida de la ciudad. Y para esto están, entre otras cosas, muchos proyectos de la propia institución que están directamente orientados a este propósito. Tenemos, por ejemplo, una carrera y otras actividades en el ámbito del transporte urbano, y lo que habría que propiciar es que haya una mayor vinculación de todas estas áreas, como el área de transporte urbano, con las áreas operativas y responsables de este problema en la ciudad. Es un ejemplo. En fin, yo creo que una mayor integración de la universidad a las actividades y a la vida de la ciudad es lo que sería más importante para la institución. Y es lo que me parece que es el camino para que se siga expandiendo. No necesariamente tiene que ser construir muchos más planteles y muchas más aulas, ¿no? Sino insertarse de una manera cada vez más efectiva y más comprometida en la vida de la ciudad. Mire, a mí me ha dado entusiasmo y ha sido una sorpresa, se lo debo confesar, las referencias que usted ha hecho a los discursos inaugurales de la universidad. Son textos, documentos que se produjeron en ese momento y a los cuales después no se les ha prestado mucha atención. Yo con toda franqueza creo que ahí, en el discurso que pronunció López Obrador, en el discurso del doctor Luis de la Peña y en mi propio discurso, se están haciendo planteamientos que después fueron muy importantes en el desarrollo de la institución. Entonces, yo invitaría también a que se recuperen esos textos y se discutan. No pretendería yo que se lean como la Biblia, ni mucho menos, que se discutan y que a la luz de los 20 años de experiencia de la universidad se vea qué es lo que se ha logrado y qué es lo que está pendiente por lograr. Es una universidad que quiere ser distinta, no por prurito, no por orgullo, no por vanidad, sino porque urge en nuestra cultura, en nuestra sociedad, una institución universitaria como la que se ha expuesto para el proyecto de la universidad. Una institución universitaria dedicada esencialmente al desarrollo de la cultura, en el sentido más amplio del término.
Muchas gracias, ingeniero Manuel Pérez Rocha. Como siempre es un gusto escucharlo y efectivamente no hay mejor manera de celebrar como universitarios, como universitarias, que discutiendo y pensando juntos hacia dónde caminar. No hay mejor manera también de celebrar esta casa que usted nos invitó a construir y que efectivamente es producto del trabajo colectivo de estudiantes, de trabajadores, de profesores en estos 20 años. Vamos a convocar a ese foro y a ese coloquio donde discutiremos y leeremos estos documentos y muchos más. Aprovecho para anunciar que en el marco también de la celebración por los 20 años de nuestra universidad, como buenos profesores, como buenos universitarios, vamos a recopilar toda la información que tengamos alrededor de la UACM. Vamos a hacer un repositorio de investigaciones, de tesis, de documentos históricos sobre la historia de nuestra universidad. Felizmente, y eso debe llenarnos de orgullo, particularmente nuestras estudiantes y estudiantes han hecho sus tesis, sus investigaciones sobre la universidad. Y también muchos colegas de otras instituciones se han interesado en nuestro modelo educativo, en buena medida justamente por atreverse a hacer y pensar cosas que no se han hecho y que pensamos que garantizan y profundizan el derecho a la educación y que construyen y refuerzan la idea de universidad. Esa es una tarea que enfrentaremos. De igual forma, anuncio que en el marco de las celebraciones también llamaremos a un repositorio de memoria histórica, gráfica, sobre nuestra universidad. Queremos recuperar las fotos, los videos, toda la historia que a lo largo de estos 20 años hemos compartido. Merecemos en estos 20 años ser capaces de mirarnos a nosotros mismos con nuevos ojos y de recuperarnos en cierta medida, y por eso también estamos tan contentos de esta celebración donde hemos invitado voces de otras instancias de la política, de la academia, de otras instituciones hermanas, porque su voz y la mirada que tienen sobre nosotros iluminan y confirman que nuestro proyecto está vivo, que vale la pena, que estamos aquí y que los buenos años siguen por venir. Eso es algo que es central. La pandemia nos puso en un lugar, compañeros, lo sabemos, absolutamente complejo y difícil. Estamos optimistas y quiero decirles que empezamos estas celebraciones muy pegaditos justamente al 26 de abril porque queríamos dejar también y entendíamos que no había mucho espacio para la celebración en medio de un gran dolor y una gran incertidumbre. Sentimos que en este momento hay razones concretas para tener esperanza y ver horizontes que nos permitan, tal vez muy pronto, encontrarnos de nueva cuenta en nuestros planteles. Ojalá así sea. Y ojalá también que esta experiencia distante nos haya permitido reflexionar sobre lo enormemente valioso que es nuestra convivencia, que es nuestro estar juntos y lo importante que es la UACM en nuestras vidas. No quiero dejar pasar esta celebración sin agradecer el enorme esfuerzo de muchísimos trabajadores y trabajadoras que durante estos meses tan duros han mantenido a flote nuestra institución. Muchas gracias, compañeros que están aquí en la sede de García Diego, trabajando sin cejar para que muchos otros hayan podido estar resguardados desde su casa. Muchas gracias, compañeros, compañeras, se los vamos a recordar y agradecer toda la vida. Gracias también, queridos profesores y profesoras, colegas todos, por trabajar desde casa y mantener la idea de universidad, por mantener la vida académica. No han cejado de proponer eventos, mesas, congresos. La UACM está viva y se ha mantenido porque ustedes mantienen ese espíritu universitario. Gracias por mantener sus investigaciones, gracias por los proyectos en curso y gracias sobre todo por los proyectos que vamos a construir. Tenemos muchas posibilidades de hacer cosas
y crecer. De eso se trata, compañeros. Estamos muy felices, y quiero decirlo con alegría, de ser una planta académica en pleno desarrollo y madurez. Así como la UACM cumple 20 años y llega a una madurez joven, así nuestra planta académica está en plenas posibilidades de desarrollo y expansión. Que vengan, queridas colegas y colegas, todos, hombres, mujeres, 20 años de consolidación académica también en sus propias trayectorias. Crecer juntos ha sido un privilegio. Gracias a la universidad que nos ha dado esta plataforma. Muchas gracias a todos. Estudiantes, queridos estudiantes, aquí se ha dicho muchas veces que la razón de ser son ustedes, y es absolutamente cierto y en múltiples niveles. El sentido profundo de nuestra institución es garantizar el acceso a la cultura, a la educación. Son ustedes lo que dan sentido a nuestras instalaciones, a los laboratorios, a nuestro ejercicio docente, y tienen una enorme responsabilidad, por tanto. La responsabilidad de convertirse y vivirse como universitarios y como universitarias. Es con su esfuerzo, con su compromiso, con su capacidad de creación e imaginación que esta universidad ha crecido y que seguirá creciendo. No abandonen en estos meses, no abandonaron las aulas ni su proyecto universitario. Se los agradecemos y los acompañamos a la distancia. Vamos a hacer todo el esfuerzo que tengamos que hacer para fortalecer y mejorar los mecanismos de atención y acompañamiento a sus trayectorias formativas. Hemos dicho mucho tiempo, y ese es un pilar central, que la autonomía de los estudiantes es central en términos de sus procesos formativos. Pero es verdad también que nadie aprende solo y que es en comunidad como vamos construyéndonos como personas de cultura y de ciencia. Formar una comunidad académica no ha sido fácil. Y lo decía al inicio de la presentación de nuestras celebraciones. Hemos resistido, compañeros, compañeras. Aquí estamos. Fortalezcamos nuestros lazos. Sigamos juntos y juntas construyendo esta universidad que hace tanta falta en un proyecto de país como este, en una sociedad tan desigual. Hace falta en instituciones como la UACM. Sintámonos muy orgullosos de este esfuerzo y celebremos durante todos los meses por venir a nuestra universidad. Ojalá pronto en los planteles, ojalá con nuestros egresados, ojalá con nuestras antologías, ojalá con los libros que publicaremos, ojalá con la profunda reflexión y el cuidado de esta nuestra casa común. Felicidades a todos, universitarios. Gracias de nueva cuenta, doctor Dussel. Muchas gracias, don Manuel Pérez Rocha, por todo su trabajo y su compromiso. Que viva la Autónoma de la Ciudad. Buenas tardes. Perfecto, Tania. Terminó la transmisión. Estamos fuera también. ¿Ya estamos fuera? Perfecto. Sí, ya estamos fuera. Oh, ya. Quiero un fuertecito. No, estuvo muy bien. Ya salimos, ¿no? Muy bien, ya. Bueno. Bueno, ¿qué nos toca, Mario? ¿Mandé? ¿Qué nos toca? ¿Boletín? Nos toca boletín. Continuar la feria que está en transmisión ahorita. Bueno, que empiezan ahorita a la 1 y el CEO al ratito y luego el documental y luego más feria y ahí a ver cuánto dura el CEO. Y el consejo, sí. Sí. Pero bueno, de nosotros, digamos, es así, nosotros nos toca el boletín. El boletín. ¿No? A dar las gracias. Yo les pido que también, si pueden, vayan dando ustedes, doy gracias, yo doy gracias, pero esta cosa que vamos haciendo así. Sí, yo estoy mandando gracias también. Nos toca la entrevista de la tarde, si se concreta. Sí, pues al parecer sí, pues creo que ahorita checo el teléfono, creo que ya hasta me mandaron un link, medio lo vi, porque que no me distraigo, Sí, nosotros lo monitoreamos para grabarlo. Ok, eso está increíble, ¿no?
Sí, perfecto. Está muy bien. Y bueno, pues ya, con boletín yo creo que vale la pena eso que circule y a ver si mañana se retoma más en más medios, ojalá. Sí, no tengo ahorita mucho contacto con, no sé si la prensa no se ha comunicado, pero ahorita ya el boletín en cuanto esté te lo mando para que le eches uno. Sí, yo creo que eso va a ayudar mucho, el boletín va a jalar, ¿no? Sí, sí, Y bueno, pues eso, pues nos vemos al ratito. sí. Bueno, Y ahorita gracias. vamos a- Cuídense, muchachos. Gracias. Gracias. Gracias, Telo. Gracias. Nada, que gracias. Hasta luego, que estén bien. Nos vemos. Nos vemos. Abrazos. Al rato nos vemos otra vez. Bye. Bye.